Bueno, como les comentó José, yo ahora les voy a contar un poco de cuáles son las industrias en las que pueden invertir, qué sectores les parecen interesantes, para que tengan un panorama dado la coyuntura actual, que estamos, bueno, una economía global en recesión y con pandemia, ¿no? Bueno, antes de arrancar, primero quiero que veamos cómo les estuvo yendo a los principales sectores. Bueno, esto es del índice S&P 500. Fíjense que los únicos dos sectores que les viene bien en lo que va del año, esto es el rendimiento del 2020, son el sector tecnológico y el farmacéutico. El sector tecnológico es el que más sube justamente porque todo lo que es la pandemia benefició todo lo vinculado con lo que es Internet, bueno, el comercio electrónico, bueno, todo lo que tenga que ver con tecnología en general se vio beneficiado por la pandemia, y bueno, lo que es el sector farmacéutico se vio muy beneficiado justamente por todos los laboratorios que están en esta lucha por buscar una vacuna que, bueno, que dé con esta solución contra el virus de una vez por todas, y también el aumento en el consumo de todos los que son los elementos de salud, justamente para resguardarse contra el virus. Y también las clínicas, que muchas están sobrepasadas y necesitan más suministros. Y bueno, obviamente el sector del petróleo es el más afectado. Bueno, ahora sí, esto es un breve resumen, un panorama general de lo que vamos a ver en el día de hoy en la presentación. Perdonen si voy medio rápido, como ven tengo muchas cosas que tengo ganas de contarles, cosas todas muy interesantes. Vamos a estar hablando sobre el sector de salud, de las farmacéuticas, cuáles son las opciones. Bueno, empresas blue chip, que son las empresas que presentan más estabilidad, empresas vinculadas a los commodities, tecnológicas, y lo que es el 5G, que, bueno, les comentaba José al principio, que bueno, es una industria que es muy interesante de cara al futuro. Estas empresas que estamos viendo acá, siempre nosotros tomamos dentro del universo de, tratamos que sean las 40 más operadas. Bueno, arranquemos por el sector de salud de las farmacéuticas. Bueno, acá nosotros seleccionamos, bueno, por un lado obviamente las que son las más operadas, y también las empresas que están liderando la carrera por alcanzar una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Dentro de estas empresas que estamos viendo acá, Pfizer y AstraZeneca, corregime José si la estoy diciendo mal. No sé más que vos, para mí se dice así. Ok. Nada, dentro de este universo son dos de las farmacéuticas que vienen liderando esta carrera, se encuentran en las fases finales del desarrollo, digamos, lo que sería la fase 3 de los ensayos clínicos. Se espera que en los próximos meses, en cuanto a octubre, si no me equivoco, que publiquen sus resultados de sus últimos ensayos para, bueno, llegar a la aprobación de esta vacuna y que para fin de año o principio del año que viene logramos tenerla. Obviamente que las farmacéuticas que primero llegan son las que más se benefician. Fíjense, bueno, acá se pueden leer en esta placa. Pfizer, por ejemplo, ya tiene un acuerdo con Estados Unidos para proveer de 600 millones de dosis. También tienen acuerdos con Reino Unido, Canadá, Japón. AstraZeneca lo mismo, tiene un contrato muy grande con la Unión Europea y con América Latina. De hecho, este laboratorio es el que anunció Alberto Fernández, el presidente, el otro día. Va a ser el laboratorio que va a fabricar la vacuna en Argentina y también en México para proveer a toda Latinoamérica. Y bueno, también está Johnson & Johnson, que bueno, no solamente es una farmacéutica, porque produce un montón de productos de lo que es consumo y vinculado a la higiene, pero bueno, en comparación con Pfizer y con AstraZeneca, viene un poco más atrás en lo que es el desarrollo. En septiembre, o sea, el mes que viene, va a iniciar la fase 3, la última etapa de los ensayos clínicos, pero igualmente también es interesante como una alternativa a elegir. Fíjense que también ya tiene un acuerdo, en menor medida que Pfizer, pero de 100 millones con Estados Unidos, bueno, también en Europa, con Italia, los Países Bajos, y para el año que viene espera producir 1.000 millones de dosis de su vacuna. Obviamente, como les decía, si bien las que primero llegan a una vacuna son las que más se benefician, obviamente que una sola farmacéutica no puede abastecer a todo el mundo. Entonces, las que vienen detrás de estas farmacéuticas también se van a beneficiar. Y por otro lado, bueno, también está Gilead, que, bueno, si bien esta farmacéutica no es reconocida por una vacuna, sino por su antiviral, el Remdesivir, que, bueno, se ha aprobado por los gobiernos por los gobiernos de muchos países en todo el mundo, como un tratamiento válido para tratar los síntomas de esta enfermedad. Así que bueno, en resumen, estas son las opciones
que un inversor podría optar en la bolsa local para beneficiarse de esta pandemia que tanto daño ha causado. Bueno, estas son algunas de las maneras que uno podría beneficiarse invirtiendo en el sector de salud para, bueno, tratar de obtener un beneficio cara al Está bueno, futuro. Nacho, Igualmente, ver los rendimientos, ¿no? Los rendimientos hasta ahora. Porque sí, también ese YTD es year to date, ¿no? O sea, rendimiento de principio de año hasta ahora, que no son extraordinarios. Lo que pasa es que ustedes lo que tienen que tener bien claro es que de principio de año cayeron y después recuperaron. Entonces, en realidad creo que lo bueno es que son empresas, bueno, salvo Pfizer, digamos, las otras tres, son empresas que están positivas en lo que va del año. Estamos hablando, como siempre, en dólares en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso está bueno porque en realidad si vos sacás tecnología, hay muy poco que esté positivo en lo que va del año. Creo que ya pasamos por esa plaquita, ¿no? La de las barras rojas. sí, Entonces, está sí, muy bueno. solamente tecnológico y salud. Claro, por eso, solamente tecnológico en salud y salud. Entonces, está bueno ver eso. Sí, bueno, ahora que me hiciste acordar, en el caso de Pfizer, también lo que tiene rendimientos negativos, alguien había preguntado, bueno, algo que pasó, el índice Dow Jones Industrial la eliminó de lo que es su composición de este índice, por eso es que en los últimos días vimos una caída importante en esta farmacéutica. Esto se produjo justamente por el stock split de Apple. Así que, bueno, al que preguntaba la caída de esta, bueno, se le atribuye fundamentalmente a esto, ya que al parte de ese índice, hay muchos fondos que replican esos índices o que invierten siguiendo esos índices, entonces inmediatamente se produce una salida de flujos de estas empresas hacia las nuevas ingresantes. Así que bueno, particularmente en Pfizer en los últimos días pasó eso. Bueno, vamos a Claro. continuar. Y está bueno, ay, perdón, Sí, me quedé con una perdón. cosita. Está bueno también que mostrábamos en qué paso, en qué estadio está de fase 3 o en qué fase está el desarrollo de cada uno de todos ellos, ¿no? Ustedes saben, la fase 3 es la última de las fases. Se supone que después de esto, si se aprueba, sale al mercado, con lo cual ustedes saben que hay como una carrera, están todos buscando desarrollar estas vacunas y está buenísimo concentrarse en las que vienen ganando, digamos, que son las que ya tienen las vacunas en fase 3. Bueno, las empresas blue chip. Bueno, porque es algo que me parece muy interesante. Hay muchos de ustedes que seguramente quieren invertir en CDRs porque están interesados en estar dolarizados. Les recuerdo que esto no es un sustituto del dólar MEP, por ejemplo, ya que el rendimiento de una acción puede ser muy dispar de lo que pasa con el dólar. Por ejemplo, ustedes hubiesen comprado, no sé, PBR para dolarizarse, habrían perdido y no habrían logrado su objetivo. Siempre por eso es muy importante saber que los CDR son acciones, son activos de renta variable, son riesgosos. Dentro del universo de CDRs, de lo que son riesgosos, las empresas blue chip son las empresas más conservadoras, digamos, ¿no? Son empresas estables, que ya, bueno, tienen un crecimiento estable año a año, suelen, justamente por esto suelen devolver, retribuir a sus inversionistas a través de dividendos, como pueden ver acá. Bueno, estas son algunas de las que a mí me parecen más importantes. Esto acá van a ver que dice dividend yield, eso es la tasa de rendimiento de los dividendos. Fíjense que en general son mayor al 2%, bueno, el de Coca-Cola es 3,40%. A ustedes capaz que les parece que es bajo, porque vivimos en Argentina en un contexto que las tasas son todas altísimas, pero más de un 2% en dólares en el mundo es un montón. Sobre todo en un contexto actual que las tasas de rendimiento de los bonos están en cero o incluso negativos en algunos casos. Che, perdón, te pregunto dos cosas porque vi que estaban ahí preguntando en el chat. Sí, Uno, que definas qué es dividend yield y dos, que definas qué es beta. el dividend yield, bueno, justamente es del dividendo que te paga una acción, cuánto representa sobre el precio de la acción al inicio, ¿no es cierto? Ujú. O sea, te paga un dividendo que en base al precio de la acción es esa tasa de rendimiento de lo que representa. Claro, Eh, y eso sería entonces como comparable con un bono, digamos. Si vos te compras un bono que tiene un cupón de 2%, básicamente te va a pagar 2% del valor todo el tiempo. Este dividend yield sería como equivalente, más o menos, pongo entre comillas, al cupón del bono, porque es el flujo de fondos que va recibiendo, más allá de la apreciación de la diferencia entre precio de compra y precio de venta, es ese flujo de fondos que vos vas recibiendo desde acá. Y déjame, antes de pasar al beta, déjame hacer un par de declaraciones sobre dividendo. Uno, los dividendos en Argentina por CDRs, aunque vos al CDR lo operás completo en pesos, el dividendo se paga en dólares. Ese es un tema. Y el otro tema importante que tengan presente es
no sé si está tan bueno comprar una empresa solamente por recibir dividendos, digamos, está bueno por lo que dije, que recibir dividendos en dólares, pero en general no son tan altos. Y después tengan presente que por estructura impositiva, solo en el caso de dividendos, no con todo lo otro, pero solo en el caso de dividendos, el 30% de lo que fueses a cobrar de dividendo, te lo retienen en carácter de impuestos, ¿ok? Entonces, atentos, que por eso no sé si está tan bueno, porque pagamos, o sea, a vos te convendría que recibir todo como diferencia de precio, más que como ir cobrando dividendo, porque eso se retiene ahí. Así que quería aclarar eso por las dudas. Bueno, y después lo del Sí, y beta, el banco Comafi también te cobra un 8% de comisión sobre esos por dividendos. eso. También Sí, es más además, también. sí. Bueno, ahí preguntan la periodicidad de estos dividendos. Bueno, depende de cada compañía. En general son trimestralmente cuando cierran los balances. Eh, y otra cosa, no es seguro. El monto a pagar de los dividendos es a discreción de lo que decida el directorio de cada compañía. No es como un bono que ya está fijado en un contrato. Ujú, Lo que es característico de estas exacto. compañías es que suelen hacerlo, o sea, lo hacen con habitualidad, ya es propio de la cultura de estas compañías, digamos. Y bueno, ahora sí, pasando al beta, el beta es un índice que mide la sensibilidad del precio de la acción con respecto a cómo varía el mercado en su totalidad. Entonces, por ejemplo, si el mercado sube, eh, dependiendo del beta de esta acción, va a variar cuánto varía el precio. Entonces, una acción que tiene un beta más cercano a cero, cuando el mercado suba, esta acción va a subir menos, pero cuando caiga, también va a caer en menor medida. O por lo menos eso Ujú, es lo esperado de acuerdo a este indicador. Entonces, de cara a claro. los que yo le conozco a alguien que está buscando dolarizarse, bueno, lo ideal sería buscar una empresa que tenga un beta lo más cercano a cero posible. Que bueno, esta es la característica de las blue chip. Y a mí particularmente me gusta Walmart, porque como van a ver, como pueden ver en este slide, es la que tiene el beta más bajo. Y Claro. también, bueno, en el caso de Johnson Johnson, me parece que es interesante porque además de cumplir con las características de este tipo de compañías, también le permite a uno exponerse al sector de salud, Ujú. justamente, bueno, y apostar también al desarrollo de su vacuna, aunque bueno, obviamente en este caso, en el corto plazo, puede ser que haya un poco más de volatilidad, por este motivo. Claro. De todos los grupos de acciones que presentamos, este es el más conservador, ¿no? Pues justamente son esos, son empresas que entendemos nosotros que el gran valor que tienen es que son mucho menos volátiles que el resto, son empresas grandes, consolidadas, normalmente pagan dividendos, entonces es más para una estrategia más protectiva, ¿no? Los que vamos a presentar ahora, a continuación, relacionado más a commodities o tecnología, es todo lo contrario, digamos, estás más en el rango más agresivo dentro de las alternativas, ¿no? Bueno, como le decía José, ahora vamos a hablar un poco de los commodities. Este es un índice de precio de los commodities del Banco Mundial. Acá lo tenemos elaborado por categorías. Bueno, como saben, la crisis económica global y la pandemia causó estragos en todo lo que es la demanda y también en la producción de muchos activos. Pero los commodities reaccionaron todos de forma distinta. Si bien al principio todos cayeron, como pueden ver, hasta marzo del 2020 en el gráfico en general, todos los commodities cayeron. Algunos se recuperaron, incluso se vieron beneficiados, otros todavía no llegan a recuperarse y otros que están súper desplomados. Por ejemplo, el sector energético es la categoría de commodities que más sufrió esta pandemia y que al mal está costando recuperarse. Ahora, en el caso de los metales, como por ejemplo el oro, se vieron beneficiados ante esta situación. Y bueno, con esto aprovecho y avanzo al siguiente slide para empezar a hablar del oro. El oro en el mundo es, por excelencia, en el público inversor, el activo de refugio ante las crisis económicas y en los momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando se produce una crisis, los inversores, en general, por ejemplo, se trasladan de activos riesgosos, como podrían ser las acciones, y arman posiciones en este tipo de activos para justamente protegerse frente a la recesión y a las variaciones y la turbulencia que hay en el mercado. Por eso es que vemos que el oro, en lo que va del año, subió más de un 25%. Bueno, si se acuerdan la placa anterior, muchísimo más de lo que subió el S&P 500, por ejemplo, que está en torno a un 3% en lo que va del año hasta ahora. Ujú. Justamente por esta dinámica del sector. Ahora, en la bolsa local no tenemos opciones para invertir en oro a través de la bolsa. Sí se puede hacer indirectamente
a través del CDR, por ejemplo, de Barrick Gold, que es una de las mineras más importantes del mundo, es una minera canadiense, que su actividad está ligada, bueno, fundamentalmente al oro. Entonces, como ven en el gráfico, ante las variaciones del oro, cuando el oro cae, la acción de Barrick cae, y cuando el oro sube, también cae, aunque en mayor medida porque justamente estamos hablando de una acción que es una empresa que tiene sus propios riesgos, por eso es que se amplifica esta variación. Pero bueno, dado el contexto actual, es una oportunidad muy interesante, fíjense que ha subido más de un 50% en dólares en lo que va del año. Bueno, ahora sí, continuemos. Bueno, otro commodity muy interesante es del rubro de los minerales. Vale es uno de los CDRs más operados también en el mercado. Es una empresa que se dedica a la minería en Brasil y se dedica principalmente a la explotación de lo que es el hierro. Bueno, como pueden ver, cuando arrancó la pandemia, se cayó muy fuerte el precio de este mineral, justamente porque la demanda se deprimió muchísimo y como consecuencia de esto también cayó la acción de Vale. Fíjense que está súper correlacionado la variación del precio del hierro con la variación del precio de Vale. Fíjense que casi que lo replica. El hierro es esta línea negra, mientras que Vale es la línea de abajo, que es la color dorado, naranja. Ahora, luego del fondo que se tocó en la actividad económica en abril, y ante la recuperación de China, empezamos a ver una recuperación en el precio de este metal, justamente porque China empezó a importar mucho más. Tengan en cuenta que China es el principal importador de commodities en todo el mundo, y además, con las políticas expansivas que están llevando los gobiernos, bueno, sobre todo en Estados Unidos, esto provocó un debilitamiento del dólar con respecto a otras monedas. Eso es algo que se mide, acá en el gráfico lo pueden ver arriba de todo, es la línea verde, que es el índice dólar. Cuando este sube, el dólar se aprecia, cuando este baja, el dólar se debilita, y esto es algo que fortalece al precio de los commodities. Nosotros entendemos que estas políticas se van a mantener en un mediano plazo, entonces por eso nos parece interesante también tener en cuenta este CDR como para sumar al portafolio y seguir diversificando, dado, bueno, el panorama actual y lo que puede llegar a pasar a futuro. Bueno, el petróleo, bueno, como les decía, es el commodity más afectado por todo esto. Justamente, bueno, es un sector que ya venía muy afectado por la sobreoferta caída del crudo, y la pandemia, al deprimir la demanda, intensificó mucho más esto. De hecho, muchos de los CEOs de estas compañías dicen que es la peor crisis de los últimos 100 años. Por eso, además, se armó una guerra comercial en el medio de todo esto, porque los países exportadores de petróleo no se pusieron de acuerdo para encontrar una solución para traer estabilidad del precio del petróleo. Por eso es que llegó a cotizar en negativo por primera vez en la historia. Entonces, son los futuros de petróleo. Ahora, bueno, cuando se llegó finalmente a un acuerdo y se empezó a reactivar la demanda, ante la apertura de las principales economías, empezamos a dar recuperación en el petróleo, aunque ya se encontró una estabilidad que está en torno a los 40-45 dólares, y de hecho, según las proyecciones de los principales organismos en el mundo, esperan que esto recién se equilibre y vuelva a niveles prepandémicos para fines del 2021. Entonces, las petroleras, si bien ya han recuperado bastante ante la recuperación del precio del barril, nuestra perspectiva es que la recuperación va a ser más al mediano y largo plazo, por lo que en el corto plazo no vemos un potencial upside en este tipo de compañías y CDRs. Las más importantes son, bueno, Chevron, ExxonMobil y Petrobras. Bueno, una cosita, perdón, antes que pases, discúlpame. Sí, fíjense que es raro, lo que vimos ahora es que las compañías fueron menos volátiles que el commodity en sí. O sea, si ustedes ven la línea negra, tuvo más volatilidad, tuvo más movimientos que las compañías en sí, ¿no? O sea, en este momento, porque claro, el petróleo valió cero por un tema muy específico de un momento, mientras que las compañías no salieron a regalar la nafta ese día, digamos. Entonces, nada, para que tengan presente eso, como en este caso fue al revés de lo que suele pasar, ¿no? Sí, además también hay muchas compañías que tuvieron que cancelar inversiones, dado todo este contexto. Y, bueno, obviamente, menos inversiones, menos crecimiento, lo que también dificulta la recuperación a mediano y largo plazo. Bueno, ahora sí, yendo más a las empresas tecnológicas, ahora vamos a hablar de algunas que nos parecen más interesantes, no de todas, porque hay un montón. Bueno, en el caso de Apple, pueden ver, Apple, esta es la variación del precio de los últimos 5 años, viene subiendo muchísimo. Bueno, obviamente que le viene ganando la pandemia, de hecho acá en el gráfico pueden ver que cayó cuando inició todo esto, pero después se recuperó muy rápido, volvió a los niveles prepandémicos y empezó a crecer muchísimo más. Es una empresa que se vio beneficiada por la pandemia porque sus productos
empezaron a ser más demandados, porque, bueno, justamente, por ejemplo, al tener que trabajar más desde la casa, hubo más demanda de, por ejemplo, lo que son los dispositivos móviles, como las tablets. Bueno, también no se olviden que Apple tiene un montón de servicios, como el Apple TV, su servicio de negocios en la nube, tiene un montón de cosas, pero algo muy importante y que está gustando mucho en el mercado es cómo está perdiendo la dependencia del iPhone, que es su producto emblemático, por lo menos de los últimos 20 años. Yo particularmente elegí este gráfico de líneas para mostrar esto, para que vean claramente cómo la tendencia, esto es la matriz de ingresos de Apple. Fíjense, la línea de arriba, que es la violeta, es a la baja, esto es lo que representa el iPhone en el total de los ingresos de Apple, y la línea verde de acá abajo es lo que representan los servicios. Fíjense cómo mientras uno cae, el otro está subiendo. Y en menor medida también lo que es, bueno, accesorios, el iPad y demás. Claro. Bueno, otra compañía que nos gusta mucho también es Microsoft. Bueno, también, como en el caso de Apple, se ve claramente ahí en el gráfico como cae con el inicio de la pandemia y después se recupera fuertemente. Muchos de ustedes solamente conozcan a esta empresa más que nada por el paquete de Office, el Word, el Excel, el Windows, pero Microsoft es mucho más que todo esto. Es la empresa líder en primer lugar en lo que es el servicio de tecnología en la nube. Para los que no saben qué es esto, es la tecnología en la nube. A ver, ¿cómo lo explico de forma sencilla? Le permite a uno almacenar todos sus datos en servidores. Tengan en cuenta que en la actualidad en que vivimos cada vez el volumen de datos es cada vez mayor, 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 y ahí necesitamos guardarlos en algún lado. Y bueno, esta tecnología te permite no solamente almacenarlos, sino analizarlos, desarrollar aplicaciones sobre todos esos datos para aprovecharlos. Y bueno, además de que es una de las industrias que se espera que crezca mucho más en los próximos años, en torno a más del 20% anualmente. Fíjense el modelo de ingresos de Microsoft, cómo a lo largo de los años también se fue diversificando y aumentando muchísimo la participación en este tipo de segmento. Fíjense, en el 2016 lo que es el servicio de negocio en la nube era un 27% y actualmente representa más de un 30%. Y empezó a perder dependencia de lo que es su servicio de computación. Microsoft además también se dedica a otro tipo de cosas, está metido, bueno, es dueño de LinkedIn, para los que no saben, Microsoft es dueño de LinkedIn, está metido en lo que es la industria de videojuegos, que también se ha beneficiado mucho con todo esto de la pandemia. Sí, con todos los grandes ganadores en este momento, ¿no? Todo lo que es Exacto. gaming y gaming. Sí. Así es. Bueno, Microsoft es dueño de la Xbox. Y bueno, Sí, como en el sí, caso sí. de Apple, también viene reportando ganancias mejores a las esperadas. Claro. Así que también nos parece atractiva, y yo vi que alguien me había preguntado si Microsoft me gustaba desde el punto de vista técnico. Sí, me gusta, eso, bueno, lo pueden ver en nuestros informes de análisis técnico o en nuestros episodios de YouTube, hace no mucho, me acuerdo que la he analizado. Claro. Bueno, avancemos. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Sí. Otra empresa también súper importante del rubro, Amazon, otra de las grandes ganadoras de la pandemia. Esta empresa es la empresa más importante de e-commerce a nivel mundial, su principal mercado es Estados Unidos. Bueno, es una actividad que se ha beneficiado mucho justamente por las restricciones dada la pandemia a la movilidad de las personas. Entonces, todo lo que es comercio electrónico tuvo un incremento exponencial. Pero esta compañía además hace muchas otras cosas. Fíjense también, al igual que Microsoft, esta compañía, bueno, es competidora de Microsoft en su segmento de lo que es negocios en la nube. Bueno, Amazon se llama Amazon Web Services. Si ustedes pueden ver, en el 2014 representaba solamente un 5% de sus ingresos y para el 2019 ya representa un 12% del total de la matriz de ingresos. Bueno, también se metió en lo que es el negocio de alimentos. En el 2017 compró una de las cadenas más importantes en este rubro, que es Whole Foods, por lo que también se está diversificando en cuanto a los productos que ofrece. Bueno, están metidos en lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, si ven, algo que sorprendió mucho en el último trimestre, sorprendió muchísimo con las ganancias que presentó, unas ganancias que nadie esperaba. Así que bueno, como les decía, si bien es verdad, han subido mucho, muchos consideran que están caras, pero los balances siguen acompañando. Por más de que en el corto plazo pueda haber un recorte, pero bueno, siempre nosotros recomendamos invertir en este tipo de activos, sobre todo para el mediano y largo plazo. Bueno, ahora sí, yendo a, bueno, a mí lo que me parece más interesante es el 5G.
Bueno, decimos el título, la nueva era de las telecomunicaciones. El 5G es una nueva tecnología que va a cambiar radicalmente la forma en la que vivimos. Y bueno, el hecho de que haya ocurrido esta pandemia, yo creo que va a acelerar todo mucho más, ya que hay muchos hábitos que llegaron para quedarse, como por ejemplo el trabajar desde casa, o bueno, un montón de cosas más, las compras online. Con cada avance en estas redes móviles de telecomunicaciones, obviamente se incrementa la velocidad de lo que es Internet. Bueno, el 4G es el que consumimos actualmente hoy en día, que además de todo lo que te permite hacer, y mucho más rápido, mejoró mucho todo lo que es la parte de video. De hecho, si alguno de ustedes nos están viendo en este momento del celular, es gracias al 4G. Y bueno, el 5G, ahora me preguntarán, bueno, ya hacemos de todo, es una locura todo lo que hacemos, el 5G, ¿qué es lo que viene a hacer? Bueno, además de todo esto, va a ser todo muchísimo más rápido. Hay una característica muy importante en el uso de las redes, que es la latencia. La latencia viene a ser el tiempo de respuesta, o sea, el tiempo que tardan los dispositivos en comunicarse. Cuando el nivel de latencia es menor, se aumenta el tiempo de respuesta, ¿no es cierto? ¿Eso qué nos va a permitir? Que, por ejemplo, lleguemos a las ciudades inteligentes, las casas inteligentes, que nosotros en la casa podamos conectar todos los dispositivos que tengamos, es decir, con internet manejemos la heladera, el microondas, la tele, todo. Eso es lo que se llama Internet of Things. Pero además también va a potenciar todo lo que es, bueno, la industria de videojuegos, sobre todo para lo que es streaming, bueno, todo lo que es inteligencia artificial, el servicio de negocios en la nube. Bueno, también va a ayudar mucho a que las baterías duren más, porque ustedes saben que las baterías de los teléfonos, por ejemplo, se consumen mucho por la red móvil. El 5G va a permitir que duren muchísimo más. Qué bueno eso. No, y después otro tema de 5G también es todo lo que es para los autos autónomos, porque también consume mucho dato para poder bueno, manejarse solo, y Así entonces eso es. también es genial. Por Bueno, eso, la verdad esto, que es en serio revolucionario, porque yo creo que nosotros quienes no estamos en esto, como yo, creo que no entendemos todavía toda la capacidad extra de inteligencia que van a tener las cosas gracias a toda esta tecnología. bueno, nosotros nos vamos a enfocar en estas 4 empresas, además de que nos gustan principalmente porque son las que tienen mayor volumen de operación en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, voy a escribir brevemente a cada una. Intel es la más conocida de todas. Es una empresa, bueno, todos se dedican a los microprocesadores, ¿no es cierto? A los procesadores. Y los procesadores son el cerebro de los dispositivos, ¿no? Intel es la empresa número 1, la proveedora número 1 a nivel mundial en lo que son procesadores para computadoras. Bueno, en este segmento, bueno, AMD es su eterna rival también, desde muchísimos años. Pero bueno, también AMD no solamente se dedica a este tipo de microprocesadores, sino también lidera la industria de lo que son procesadores gráficos, que en este caso compite con NVIDIA. NVIDIA y AMD son las dos compañías que lideran lo que es procesadores en lo que es gráfico. Que bueno, todo lo que... bueno, la llegada de la pandemia se vieron muy beneficiadas por esto, todo lo que es los procesadores gráficos, crecieron mucho la demanda. Bueno, por un lado lo que es la industria de gaming, para todo lo que es el streaming y demás, necesitan tener procesadores que soporten toda esa tecnología. Claro. Y bueno, todos los procesadores que están fabricando ahora están también adecuándose a las tecnologías del 5G. De hecho, también se han utilizado los procesadores gráficos para investigar una cura contra el coronavirus, se utiliza mucho para lo que es la inteligencia artificial, por eso es que se han visto muy beneficiadas con la pandemia estas dos compañías. Y después está Qualcomm, que también es una de las empresas fabricantes procesadoras más importantes del mundo. En este caso, esta empresa la tiene el foco en los procesadores, más que nada para lo que son celulares principalmente, y otros dispositivos móviles. Bueno, acá más o menos marqué un panorama de a qué se dedica cada empresa. Ahora les quiero contar un poco más del contexto de lo que está pasando en el mundo. Sí, estamos, pero recontra. Sí. Voy a tratar de ser rápido. Bueno, en el gráfico de izquierda arriba, acá van a ver, este es el ranking de las empresas que vienen liderando lo que son la presentación de patentes a nivel mundial, de tecnologías referidas al 5G.
De hecho, bueno, las compañías asiáticas y bueno, la China de Huawei es la que vienen liderando esto. De hecho, de acá viene todo el conflicto entre China y Estados Unidos, seguramente habrán escuchado. Pero bueno, dentro de este segmento de las empresas que hemos analizado nosotros, que les presenté recién, Qualcomm es la que tiene una posición bastante estratégica, viene liderando mucho este segmento. De hecho, algo muy interesante es que también está trabajando en forma asociada con Huawei para el desarrollo de licencias para estas tecnologías. Ahora, ¿por qué es muy importante saber esto de las patentes? Porque estas empresas registran una tecnología, que es la patente, y después, además de fabricar sus productos, le permiten a otros fabricantes que acceden a estas tecnologías y a cambio reciben regalías. Por eso es que hay una carrera muy grande por llegar a tener las mayores patentes posibles, ¿no es cierto? Y bueno, si bien el gráfico de la izquierda es las patentes presentadas, en el gráfico de la derecha son las patentes otorgadas, que bueno, como pueden ver, más o menos la relación se mantiene. Acá van a ver que de todas estas empresas, muy poquitas tienen CDR. De hecho, Nokia es otra empresa que también viene liderando, como pueden ver, este sector, no tanto en lo que es procesadores, sino más en proveer la infraestructura para el desarrollo de estas tecnologías, pero no la tenemos dentro de nuestro universo, perdón, por un tema de que no es, no es uno de los CDRs más operados. Y bueno, acá como pueden ver, esto es un gráfico de cómo viene la performance de estas acciones en el año. Bueno, como les comentaba, Nvidia y AMD se vieron muy beneficiadas justamente por la utilidad que tienen los procesadores gráficos, dado la pandemia y bueno, el desarrollo de lo que viene para la industria. Qualcomm también viene teniendo muy buena performance, de hecho le viene ganando la pandemia, y en el caso de Intel van a ver que el precio está que el precio se hizo pelota. Ahí está el gato de, perdón, ahí está el Sí, gato de Nacho, sí, Rex, sí. quiere protagonismo. Sí, perdón, pero se me viene. Bueno, hace poco cayó más de un 16% en un día. Esto lo que ocurrió puntualmente fue que en la presentación de resultados de Intel anunciaron que el lanzamiento de su nuevo procesador estaba demorado 6 meses. Entonces el mercado la castigó mucho por esto y obviamente AMD, como les comentaba, es su eterno rival, se vio beneficiada. De hecho, si ven el gráfico, el día que Intel cayó un 16%, AMD subió un 16%. Claro, espejo uno de otro. Entonces, bueno, Exactamente. eso, para los que no estaban al tanto, esto fue lo que ocurrió con Intel.